Saludos y besos hasta el distribuidor de glorias regias para Pablo Montoya hasta Linares, Nuevo León, SRGTO hasta Santa Catarina, Guanajuato, Olmedo Mariaca hasta Tláhuac, Ciudad de México, Carlos Granados, Rothschild, Yo Soy Chang, Adalberto Arriaga, JDMR hasta Piedras Negras, Coahuila, Francisco Barbosa, Carlos Contreras y a Roberto H. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, ahí les va un besito en la coladera y no es Ochoa. No faltará el vato que se la crome sabroso y le arranque el prepucio a mordidas a Vincent Janssen y después me la venga a hacer de pedo en los comentarios. Pero lo que hoy verán en el video, la verdad es la mera neta. No me gusta mentir y esta vez nos tocó hacer un análisis sobre un jugador que simplemente ha venido a robar. Y ni me digan que ya levantó una liga, porque lo mismo pasó con el francés Jérémy Ménez, que fue un auténtico fraude y lo que mejor hizo fue poncharse una morra de la TV y a otras que se rentan por unos pesos. Lo que sucede con Vincent o Vicente Janssen es risible, asqueroso. Tal vez podríamos decir que su carrera está llena de mala suerte, pero eso no es posible, pues para ser europeo y que no lo quieran ni en su tierra es porque realmente es un petardo. Bueno, vamos al grano, aunque se enojen los pingüinos fans de este delantero. Es por eso que hoy te presento el fiasco y la mentira de Vincent Janssen. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace pocos años comenzó la falsa idea de traer europeos o jugadores recorridos en Europa para reforzar, entre comillas, a los equipos mexicanos con el argumento de darle más caché a la liga, de realzarla emulando muy culeramente a la MLS, que es catalogada por albergar a muchos jugadores que fueron estrellas en el viejo continente y que buscaban un destino más suave para finalizar sus carreras. Sin embargo, la copia barata mexicana solo vio desarrollarse a pocas estrellas, como el caso de Guiñac y nada más. Recordemos que América trajo a su francés y fue un rotundo fraude. Luego Rayados le entró a esta pequeña moda y trajo a su refuerzo europeo llamado Vincent Janssen. Cuando el holandés sonó para el equipo regiomontano, la mayoría de los aficionados pingüinescos se enamoraron del jugador. Muchos ni lo conocían, pero al saber su nombre rápidamente lo fueron a googlear o fueron a buscar videos en YouTube. Inclusive hasta se hicieron hinchas del Tottenham, equipo que le dejó ir porque sinceramente ya no lo querían y porque no daba el ancho en Europa, a pesar de que es un jugador ciertamente joven. La razón, sus lesiones, la falta de compromiso y su poco o nulo ataque. Muchos se preguntarán, bueno, es que en Holanda fue goleador y no sé qué más burradas, pero la realidad es que en Holanda la liga es muy joven y cualquiera con cuerpo y cierta fuerza puede marcar diferencias. Janssen la rompió literal con el AZ Alkmaar. Solo en una temporada anotó 31 goles en 49 partidos, siendo en 2015 y 2016 su mejor momento en Europa. En la 2016 y 2017 pasó directamente al fútbol inglés con el Tottenham, quien pagó 22 millones de euros por su carta. Sin embargo, a los ingleses los timaron bien y bonito, pues en su primera temporada el Toro jugó 38 partidos y solo anotó 6 goles, 4 de ellos de penal, siendo un total bodrio, pues nunca se pudo acoplar al fútbol de alto nivel. El problema del holandés en ese momento y ahora era su pobre técnica para buscar los goles. De hecho, terminó jugando por momentos con la sub-23. Sin embargo, si algo tenía Janssen era que nunca se dejaría vencer, pero a veces la mentalidad no es suficiente si no tienes el olfato goleador, y a pesar de que su historia de niño fue conmovedora con esa mentalidad competidora que siempre tuvo, la realidad es que calidad no tenía, y a raíz de su traspaso a la Premier todo se derrumbó para este jugador que solo quedó en lo anecdótico, lo hecho en la liga holandesa. En total, el holandés solo jugó 40 minutos en 2 años con los Spurs, por lo que decidieron mejor darle aire y prestarlo al Fenerbahce turco, quien solo lo utilizó muy poco tiempo y donde realmente estuvo igual o peor. Su rendimiento fue más malo que la carne de puerco y donde a duras penas tuvo 18 apariciones y 5 tantos. En 2018 los turcos lo regresaron por malo y porque siempre tendía a lesionarse y a ausentarse muchos partidos. En la tabla que ven a continuación nos muestra algunos números los cuales en ese momento Monterrey sabía, pero tenía fe de que este jugador levantaría. Lo que no sabrían es que estaría igual o peor, pues pareciera que alguien le dijo que los aficionados regios son muy fáciles de engañar con muy poco en la cancha.
Toluca. En la tabla se muestran datos de cuando estuvo en su primer año en Rayados y causa interés sobre todo los juegos en los que estuvo ausente cuando militó en los Spurs con un total de 53. Esa razón obligó a los ingleses a venderle, pues era un jugador de plástico literal. Los Rayados lo venían siguiendo y con tal de traer una bomba, en 2019 se hizo efectivo su traspaso. Los regios no sabían que su inversión se iría al caño. Pero eso sí, muchos aficionados del equipo estarían extasiados porque ya les traían a su nuevo crack. En 2019, cuando se anunció el traspaso del holandés por la módica cantidad de 9 millones de euros, aunque se dice que fue un poco más, pues según el diario The Sun, cuando el traspaso se cuajó, habían señalado que en ese entonces Daniel Levy, el presidente de los Spurs, había sacado un poco más de la mitad de lo que habían pagado ellos a la Z, siendo un negocio redondo de recuperación de capital por un jugador que nunca brilló. Aún así, Davino y compañía presumieron al holandés hasta por debajo de las piedras. Los medios regios se vinieron con todo y espuma porque supuestamente ya venía el némesis de Gignac a hacerle competencia, además de decir que los regios estaban comprando en grande, tirando la casa por la ventana para hacer del clásico regio el mejor del país. Y claro, seguro sí tenían razón, pero sería el clásico regio de la risa, pues Rayados de plano siguió jugando sin delantero europeo, al cual le costó mucho sumarse al fútbol mexicano. A Jansen le dieron la bienvenida un 23 de julio en redes, un 17 de agosto debutó ante Toluca y un 23 del mismo mes hizo su primer gol a Santos Laguna. 2 meses después haría un doblete ante los Leones Negros en la Copa MX y el 5 de noviembre haría un hat-trick a los fabulosos y sorprendentes cafetaleros de Chiapas. Ese hat-trick algunos lo celebrarían como si fuese una Champions League. Sus goles de crack ya no llegarían hasta la liguilla de la Apertura 2019, donde cascaría de penal a Santos en cuartos en la ida y otro en la vuelta. Los Rayados estaban orgasmeados con su holandés, quien supliría por un tiempo a Funes Mori, quien estaba lesionado. En la semifinal también cascó ante Necaxa y en la vuelta en agua se lesionó. Lo más cagado es que fue solo, se lesionó solito, nadie lo tocó. Luego de querer meter un zurdazo de fuera del área, el jugador se pasó de más a la hora de disparar, dejó la pierna izquierda en el aire con una mala posición de disparo y el muslo valió Vergara. Esa lesión fue trascendental, pues se perdió el mundialito de clubes y luego, en la final ante la América, solo terminaría tirando un penal, ganando así el título de liga en el Azteca. Aún así, los Rayados le tendrían cierto aprecio a este jugador que se le habían visto ganas, pero muchas veces se le encontró un exceso de torpeza hasta para disparar. Sea como sea, ese primer torneo muchos se la cromaron, todo le bailaban al holandés, porque hay que decirlo, ya en los festejos, con el sombrero puesto y la cheve de nenitas en mano, se ganó el corazón de la afición. Sin embargo, lo peor para este jugador apenas comenzaba, pues luego de esa lesión jamás se volvería a recuperar, ni mucho menos ser el delantero por el cual habían pagado. Pero el momento y el carrito de la victoria de Jansen se alargaría, pues la final de la Copa MX terminó en el 2020 ante Xolos y ahí volvió a anotar, siendo el campeón goleador en ese certamen con 7 anotaciones. La euforia de Jansen sería contagiosa y muchos ya lo estaban comparando con Gignac, algo totalmente asqueroso y risible pero entendible, pues muchos regios viven del espectáculo y de los sueños guajiros con muchos de sus jugadores. Nunca en la vida había valido tanto anotarle gol a los Leones Negros o hacerle un hat-trick a los extintos cafetaleros de Chiapas. Aparecía la afición del no vale y del sí vale, pero bueno, algunos Rayados estaban alborotados con su holandés, otros no tanto, pues sabían muy bien que era uno más del montón. En el 2020, la pandemia hizo de las suyas, pero antes de que se cancelara el torneo de liga, Jansen estuvo desaparecido. De hecho, Monterrey arrastraba números importantes como el peor campeón defensor, pues luego de 10 fechas, los Rayados sumarían 5 empates y 5 derrotas, siendo colero general. Si el torneo hubiera terminado, no hubieran clasificado y quizá hubieran terminado como el peor campeón defensor en su historia. Y Jansen brilló por su ausencia. Los minutos eran escasos, 294 minutos sumados en el cancelado clausura, donde en la jornada 10, para variar, se lesionó ante Chivas. Solo había jugado 6 partidos, siendo 5 de cambio y 1 de titular. Gracias a la pandemia, todos se olvidaron de lo que era realmente Jansen, un jugador sin futuro, brillante en México. Dándole vuelta a la página, pues en el Guardianes 2020 otro gallo cantaría, pero el holandés fue más de lo mismo y las lesiones lo siguieron arropando. En el Guardianes 2020 Jansen se ausentaría en 6 encuentros, ya sea por no ser convocado por coronavirus o porque
que se le rompió la uña. Bueno, se lesionó el dedo y eso le imposibilitó jugar el Clásico Regio y contra los Gallos de Querétaro. Total, que en ese torneo a duras penas sumó 500 minutos con 11 juegos disputados y un gol anotado. Aún así, la banda rayada le cromaba las pelotas y le sobaba el escroto, pues para ellos era el delantero carismático que bebía cerveza y se ponía el sombrero. Pero pues si hablamos de rendimiento en la cancha, realmente fue un fiasco. Sus lesiones eran proporcionales a su baja de juego. El exceso de torpeza hasta para lesionarse era dantesca. Para el 2021 pasó exactamente lo mismo. Jansen se fracturó los dedos de la mano derecha en un entrenamiento, por lo que desde la jornada 2 simplemente no apareció hasta la fecha 8 ante Tijuana. Aún así, con más de 40 partidos sin disputar con Rayados, si hacemos el cálculo por todo lo que costó este jugador, encontraremos que, asumiendo que su traspaso costó 9 millones de euros como lo maneja Transfermarkt, si lo dividimos entre los 39 partidos que ha disputado, encontraremos que cada partido que jugó Jansen, ya sea de cambio o titular, le costaron a Rayados un aproximado de 230,000 euros más lo que se acumule. Si nos basamos sobre su sueldo anual, encontraremos cosas interesantes. Según los registros de algunos medios, Jansen gana $2 millones anuales. Bien, entre 2019 y 2020 disputó 35 partidos. Si lo dividimos, resultaría que Rayados pagó $57,000 por cada juego del holandés. Una cantidad descarada, pero que para muchos es sobresaliente para un jugador que se le ha pasado la mitad de juegos lesionado y sin ritmo futbolístico. Acá es donde yace lo mejor. Algunos jugadores de Rayados supuestamente están muy inconformes con lo que percibe de sueldo Jansen, quien a pesar de la pandemia no se le tocó nada en sus pagos. A pesar de que ha sido un jugador que ni de lejos le ha peleado la titularidad a Funes Mori, quien cuando menos ha marcado una época con los Rayados, y no el holandés, que vive de sus goles en la Copa MX y de aquel penal en el Azteca en la tanda definitiva ante el AVE. Pero lejos de los números y de todo esto, hay algo que es estremecedor si lo vemos como una advertencia que le habían hecho a los Rayados antes de que contrataran a este ente, pues ya se les había dicho que este era un jugador bastante malito, sin tanto fútbol, y que por algo el Tottenham ya no lo quería. Hace algunos meses, Jansen andaba de reventón en tiempos pandémicos. También se le vio en un restaurante con 2 mujeres echando pisto, cosa que fue muy criticada pero también muy defendida por sus cromadores número 1, quienes se bajan los calzones si este hace un gol en 10 partidos. Hay que darle chance, dicen, hay que darle minutos, o en su defecto siempre le justifican porque se lesiona muchas veces solo. El clásico pobrecito. Lo cierto es que monetaria y futbolísticamente este jugador ha sido un reverendo fiasco por cualquier arista donde se le mire. Quien llegó a México como el contrapeso de Guiñac solo ha resultado ser una caricatura de mal gusto, un jugador que solo tiene carisma y ya, que solo logró un título por inercia y que luego se tiró a la hamaca, a irse de fiesta y andar chupando con morras y demás en plena cuarentena, desatendiendo los protocolos sanitarios y por ende infectándose o pasando a traer a sus demás compañeros. Todo eso es Vincent Janssen hoy, el vendedor de espejitos a los pobres aficionados de ocasión que soñaron con tener a un Guiñac en sus filas, pero que resultó ser un simple Jeremy Menez del montón. Es por eso que yo te pregunto, ¿es Vincent Janssen un crack como lo manejan algunos? ¿Debe salir de Rayados este año? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.